Hay un taco en Ciudad de México que lleva sirviéndose desde antes de que existiera el metro, antes del Ángel de la Independencia como lo conocemos hoy, antes de que tu abuelo aprendiera a caminar. Hoy vamos a recorrer 20 taquerías que sobrevivieron guerras, terremotos, devaluaciones y hasta pandemias, y que siguen abriendo la cortina cada mañana como si el tiempo no existiera para ellos. 1. Tacos Beatriz. Empezamos por el más viejo de todos, Ciudad de México, 1910. El país estaba a punto de estallar en revolución, las balas todavía no sonaban en las calles, pero ya se sentían en el aire. Y una mujer llamada Beatriz Muciño ya despachaba tacos de forma permanente en un puesto que jamás cerró del todo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia investigó su historia y confirmó algo que casi ningún negocio en este país puede presumir: 5 generaciones de la misma familia sosteniendo el mismo oficio sin interrupción, pasando el trapo y el molcajete de una cocinera a la siguiente sin que nadie lo escribiera en ningún manual. 116 años no es solo una cifra bonita para abrir un video, es la prueba de que un taco bien hecho puede sobrevivir a un país entero reinventándose varias veces. 2. El taquito. En 1923, Marcos y Conchita tenían un changarro cualquiera en Ciudad de México, de esos que venden un poco de todo para sobrevivir la semana. Un día decidieron que ya no iban a vender de todo, que solo iban a vender tacos, y ese día, sin ceremonia ni anuncio, nació el taquito. Parece una decisión pequeña, casi accidental, de esas que se toman entre semanas sin pensar demasiado, pero fue justo esa la que los mantuvo vivos un siglo después. A veces la historia no la escriben los grandes planes ni las inversiones millonarias, la escriben los negocios que se atreven a simplificar cuando todos los demás quieren complicarse cada vez más, agregando platillos, ampliando el menú, tratando de ser todo para todos hasta que terminan sin identidad propia. 3. Tacos Rojos de la Alberca. Salimos de la capital por primera vez. San Pedro Garza García, Nuevo León, 1930. Un hombre llamado Manuel Guerrero Izaguirre llegó desde San Luis Potosí y montó su carrito justo enfrente de la antigua alberca pública del pueblo. No traía receta de tacos, traía la receta de las enchiladas rojas potosinas, y lo que hizo fue simplemente dorar esa misma mezcla dentro de una tortilla en lugar de servirla suave. Nació así el taco rojo dorado, hoy relleno casi siempre de papa, porque una sequía de aquellos años volvió la carne demasiado cara para sostener el negocio. Lo que hoy se presume como una receta tradicional nació, en realidad, de una limitación económica que obligó a improvisar. 96 años después, la familia sigue vendiendo la misma receta accidental, nacida de una crisis agrícola que nadie recuerda ya, salvo ellos mismos. 4. La Oriental. Puebla, 1933. La propia taquería lo dice sin rodeos en su letrero, desde 1933, y 93 años después sigue siendo cierto. Pero La Oriental no es una taquería cualquiera, es una de las casas fundadoras del taco árabe, el que nació cuando la migración libanesa que llegó a Puebla adaptó su shawarma a la tortilla y al trompo poblanos mucho antes de que ese mismo invento bajara a la capital y se transformara en algo distinto. Guarda ese hilo, porque va a volver más adelante en este mismo video, 2 veces. 5. Tacos Bagdad. También en Puebla, también desde 1933. Aquí hay algo que pocos rankings se toman la molestia de mencionar. Hace poco tuvo que cerrar unos días por daños de lluvias fuertes. Y precisamente eso es lo que confirma que sigue viva. No una placa conmemorativa ni una nota de prensa amable, sino el hecho simple de que todavía existe algo físico, con techo y paredes, que el clima puede dañar. Las fechas pintadas en las fachadas de este país tienen algo en común, casi ninguna viene de un acta notarial. Vienen de la memoria de una familia, y la memoria, aunque sea sincera, se acomoda con los años, se redondea, se embellece un poco cada vez que se cuenta en una comida familiar. No es que mientan, es que la exactitud depende de la honestidad de quien la contó primero, hace ya muchas décadas. 6. Tacos Tony. Puebla otra vez. Y aquí hay una pequeña contradicción histórica que vale la pena contarte tal cual es. El negocio actualmente declara 1942 como su año de fundación, pero versiones familiares hablan de un origen anterior, ligado al apellido Galeana. Para efectos de este video, usamos la fecha que el propio negocio sostiene hoy, porque es la que puede comprobarse con lo que ellos mismos comunican en la actualidad. 84 años de historia, con todo y su pequeño misterio de origen incluido. 7. Taquería Juárez.
Monterrey, 1945. La fundó María Guadalupe Espinosa de Servín, una mujer originaria de Querétaro junto a su hija Rebeca, en una época en la que casi ningún negocio de comida en esa ciudad estaba encabezado por una mujer. Empezaron cocinando en la cochera de su propia casa, y cuando ya no cupieron los comensales entre los coches, se mudaron al perímetro del Mercado Juárez, donde siguen hoy, con las mismas recetas de enchiladas y tacos que atrajeron desde el principio a los regiomontanos que salían de trabajar con hambre de algo casero. 81 años después, 3 generaciones de mujeres de la misma familia siguen al frente del negocio, en una industria donde durante décadas casi todos los apellidos que aparecían en los letreros eran de hombres. 8. Los Panchos, Ciudad de México, también 1945. Especialistas en carnitas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo entero enterraba a sus muertos y empezaba apenas a reconstruirse entre escombros, en esta esquina capitalina alguien decidió que había hambre suficiente para abrir una taquería y apostarle al futuro. La misma edad exacta que la Juárez de Monterrey, nacidas a 1300 kilómetros de distancia sin que ninguna de las dos supiera de la otra. 9. La Mexicana. Monterrey, 19 de septiembre de 1949. La Universidad Autónoma de Nuevo León documentó la fecha exacta, algo poco común en esta lista llena de historias contadas de boca en boca durante generaciones y transmitidas de sobremesa en sobremesa hasta llegar, ya un poco desgastadas, hasta nosotros. 77 años sirviendo en la calle Vicente Guerrero, con sucursales adicionales que probaron que el modelo funcionaba también fuera de su ubicación original, algo que muchos negocios familiares nunca se atreven a intentar por miedo a perder justamente lo que los hizo queridos en primer lugar. 10. Tripitas Don Pancho, Guadalajara, 1950. La cuarta generación de la misma familia sigue al frente hoy, 76 años después de que alguien decidiera que las tripitas merecían tener su propio negocio, en lugar de ser solo un extra dentro de otro puesto más grande. Llevamos 10 lugares de este recorrido y ya hemos cruzado Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Jalisco. Si algo debería quedarte claro a estas alturas es que el taco viejo de México nunca fue un invento de una sola ciudad. Fue un movimiento paralelo que ocurrió al mismo tiempo en distintas esquinas del país, sin que unas familias supieran nada de las otras. Nadie se copió la idea de nadie, simplemente el hambre y la necesidad de sobrevivir con lo que había a la mano llegaron casi al mismo tiempo a lugares completamente distintos, y de ahí nacieron recetas que hoy suenan a patrimonio pero que en su origen fueron pura urgencia económica de familias que no tenían otra forma de llevar dinero a la mesa. 11. La Rosa Náutica, Monterrey, abril de 1957. Empezó como puesto móvil bajo el nombre de El Panalito, propiedad de Simón Sepúlveda y Lourdes García. Cuenta la familia que un día de lluvia el agua les llegaba a las rodillas mientras despachaban y que Rosa, una de las hijas del matrimonio, seguía parada ahí sirviendo tacos como si nada. Un cliente bromeó llamándola Rosa Náutica, y el apodo se quedó para siempre como nombre del negocio. 69 años después sigue siendo uno de los puntos de tacos al vapor más visitados de la ciudad. 12. Amor y Tacos, Ciudad de México, letrero que dice desde 1958. Vale la pena detenerse aquí un momento, porque investigando este dato aparece algo curioso. Varias fuentes coinciden en que 1958 no es el año en que abrió el negocio, sino el año en que nació uno de sus fundadores. La receta familiar de carnitas estilo Uruapan parece remontarse todavía más atrás, hacia principios del siglo pasado. El local perdió su ubicación histórica cerca del Zócalo después de la pandemia, ocupada hoy por una cadena de hamburguesas, pero la familia reabrió a pocas cuadras y sigue sirviendo las mismas carnitas. A veces la fecha exacta importa menos que el hecho de que, después de perderlo todo una vez, decidieron volver a empezar en la esquina de al lado. 13. El Huequito, Ciudad de México, 1959. Aquí retomamos el hilo que dejamos pendiente en Puebla. El taco árabe, que nació ahí con la migración libanesa, bajó a la capital, cambió la pita por tortilla de maíz, cambió el yogur por chile adobado y se convirtió en lo que hoy conocemos como taco al pastor. El Huequito es uno de los 2 negocios que se disputan hasta hoy haber sido los primeros en servirlo así, de pie, apretados entre la gente, como se comía antes de que existieran las terrazas bonitas y el aire acondicionado.
67 años sosteniendo esa discusión sin necesidad de resolverla nunca del todo. 14. Taquería María, Monterrey, 1959. El mismo año exacto que el Huequito, aunque a 1000 kilómetros de distancia y sin que ninguna de las dos familias lo supiera entonces. La fundó doña María de la Cruz Hurtado en la colonia Nuevo Repueblo, empezando con nada más que un comal y ganas de salir adelante. 67 años después, su nombre sigue siendo el mismo, sin necesidad de inventarse una historia más grande de la que ya tiene. 15. El Borrego Viudo, Ciudad de México, 1961. Aquí hay un matiz que casi nadie cuenta con detalle. La ubicación actual del negocio es posterior a esa fecha, pero la familia inició su actividad de venta de tacos justamente en 1961, según quedó documentado en un reportaje de El Universal. 65 años de una tradición que se mudó de dirección más de una vez, pero que nunca cambió de identidad. 16. El Farolito, en la calle Altata, Colonia Condesa, 1962. Hoy pertenece a un grupo restaurantero que reporta 13 unidades activas repartidas por la ciudad. Y aquí vuelvo a la pregunta que dejé pendiente en la Oriental hace rato, la de si crecer diluye lo original. Con el Farolito la respuesta es incómoda porque no es un sí ni un no limpio y fácil de digerir. 13 sucursales significan que miles de personas más pueden probar ese sabor cada semana, pero también significan que ya no es exactamente el mismo negocio de un solo dueño parado en su esquina, vigilando cada trompo personalmente. Crecer siempre cuesta algo, la pregunta es si lo que se gana vale lo que se pierde en el camino. Y esa respuesta no la tengo yo, la tiene cada quien que se sienta a comer ahí y compare el sabor con lo que le contaron sus papás sobre cómo era antes. 17. Tacos Jojoy, Agua Dulce, Veracruz. Este lugar rompe con todo lo que hemos visto hasta ahora porque no está en una capital ni en una ciudad industrial, está en un municipio petrolero del sur de Veracruz que casi nunca aparece en este tipo de listas. Lleva más de 60 años sirviendo su especialidad, tacos de cochinita pibil, con una salsa que los locales describen como imposible de replicar en casa, en la misma colonia donde siempre ha estado. Generaciones enteras de estudiantes salen de clases y caminan directo hacia ahí antes de volver a sus casas, guardando su dinero de toda la semana para esos 12 tacos del viernes. Si alguna vez pensaste que la historia del taco en México solo se cocinó en las grandes ciudades, Agua Dulce está aquí para recordarte que no. 18. Super Tacos El Popeye, Puebla, 1965. Fundado por Julián Valencia Ramírez, especializado en tacos de cecina desde el primer día. Sigue en pie hoy con más de 60 años de historia acumulados sobre exactamente la misma receta que empezó todo, sin haber cedido nunca a la tentación de ampliar el menú cada vez que llegaba un cliente pidiendo algo distinto. Hay algo particular en especializarse en un solo corte de carne y sostenerlo por más de 6 décadas sin ceder ante la moda, y esa terquedad, más que cualquier otra cosa, parece ser el verdadero ingrediente detrás de la lealtad de sus clientes. 19. El Tizoncito, Ciudad de México, 1966. Este es el otro nombre que se disputa la paternidad del taco al pastor junto con el Huequito, la misma discusión que empezó en Puebla con la migración libanesa y que 60 años después sigue sin resolverse entre dos negocios de esta misma lista. La marca se presenta hoy con 18 sucursales activas, y aquí vuelve otra vez esa tensión entre tradición y expansión de la que ya hablamos con El Farolito. 60 años de historia convertidos en una cadena que muchos capitalinos consideran parte íntima de su identidad de barrio, aunque técnicamente ya no sea un solo barrio el que la sostiene, sino toda una ciudad completa que aprendió a reconocer el mismo sabor sin importar en qué esquina lo encuentre. 20. El Califa de León, San Rafael, Ciudad de México, 1968. Este es probablemente el nombre más famoso de toda esta lista, no tanto por su antigüedad, sino por lo que pasó en 2024, cuando recibió una estrella Michelin. Y aquí me detengo un momento porque hay algo que no puedo dejar pasar sin comentarlo. Una estrella Michelin normalmente se asocia con manteles largos y platillos que cuestan lo que alguien gana en una semana entera de trabajo. El Califa de León la recibió sirviendo tortilla hecha a mano, sin adornos ni pretensiones, con un taco insignia que ni siquiera inventaron ellos mismos, la gaonera,
bautizada así en honor al torero Rodolfo Gaona. 58 años de historia y un nombre prestado de las corridas de toros terminaron convirtiéndose en la mejor prueba de que en la cocina mexicana el prestigio siempre llegó tarde. Pero llegó. Dime en los comentarios qué taquería de tu ciudad lleva más años abierta y merecía estar en esta lista. Vale la pena decirlo con honestidad antes de cerrar. No existe un registro oficial de las taquerías más antiguas de todo México, así que lo correcto no es presumir esta lista como una verdad absoluta, sino como lo que realmente es: 20 de las historias mejor documentadas entre negocios que empezaron hace más de medio siglo y que, contra todo pronóstico, siguen abriendo la cortina cada mañana. Desde Ciudad de México hasta Agua Dulce, pasando por Monterrey, Puebla y Guadalajara, lo que sostiene a estos 20 lugares nunca fue una receta secreta ni una campaña de publicidad. Fue una familia que decidió, generación tras generación, que valía la pena seguir haciendo lo mismo un día más, y luego otro, hasta que ese día más se convirtió en un siglo entero. Ninguna de estas 20 familias sabía, cuando encendieron el primer carbón, que estaban construyendo algo capaz de sobrevivir a su propia vida. Y quizás esa sea la lección más simple y más difícil de repetir hoy: hacer algo bien sin pensar demasiado en si va a durar, y dejar que sea el tiempo, no la ambición, el que decida que se queda.